ya no ocurre esto de la licencia, por lo tanto, las pesquisas que se hacen en las UCI, cuando se hacen estos levantamientos de estos potenciales donantes, tiene un punto que yo diría que es bien controversial, que muchas veces los pacientes, no habiendo manifestado no ser donantes, muchas veces la familia finalmente es la que toma la definición si el paciente o el familiar va a donar o no va a donar. Daniel. Incluso en casos que el paciente ha declarado ser donante. Ah, mira. Sí, pues, se pasa mucho. Claro. O sea, los que toman la decisión final Es la son familia. Sí, lamentablemente digo yo soy pro donación de órganos. Daniel, a ver, la política pública establece finalmente que todos somos donantes en la medida que no digamos lo contrario. ¿No faltó de repente esa bajada que hiciste tú delante respecto a la muerte cerebral? Porque efectivamente hay mucha gente que presenta dudas respecto al tema. Que yo entiendo que no tendrían que haber, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Sí, mira, o sea, en estricto rigor la ley es bastante clara. La muerte cerebral, el problema, digamos, es que como les comentaba al panel, el paciente todavía se ve cuando viene la familia y uno le anuncia formalmente que, ojo, esto es bien importante decirlo, el paciente está fallecido. Cuando hay muerte cerebral, Murió. para efectos legales el paciente Murió. en ese minuto se establece como un paciente fallecido, Sí. ¿de acuerdo? Luego la familia, digamos, lo discordante con un paciente que muere de otras causas, por ejemplo un infarto, otras donde uno ve que el paciente está muerto, realmente inerte, en este caso todavía hay signos vitales, hay un monitor con signos vitales, entonces para la familia todavía el paciente podría estar vivo y eso muchas veces contraviene la toma de la decisión. Ahora, efectivamente, existe, como decía, un tema bien controversial o un vacío, digamos, entre comillas, donde la autonomía finalmente termina recayendo en los familiares o en los tutores directos del paciente y eso muchas veces nos baja la tasa de donantes y por lo tanto estoy muy de acuerdo que eso debería redefinirse con políticas más claras al respecto. Daniel, y se sigue pensando, porque yo me acuerdo cuando se discutió esto, se sigue pensando, según lo que tú has escuchado de familiares, en fin, o de tu experiencia como médico, que existe en la población, ¿cómo decirlo?, cierta desconfianza en el sistema respecto a que ese órgano que se le va a sacar a tu papá, no tengo idea, o a tu abuelita, no va a llegar a buen destino. ¿Te acuerdas que cuando se discutió esto aparecía como dentro de la, digamos, del tráfico de órganos y uno de los resquemores que había en la población? Interesante abordar. En ese sentido, en mi experiencia profesional, o sea, uno da fe que el protocolo ministerial, indistintamente, digamos, de todos los gobiernos que han estado de turno, tienen protocolos muy estrictos y en Chile no ocurre básicamente esa situación porque hay una trazabilidad de órganos desde que se extraen del cuerpo mediante ciertos protocolos, se envían a los servicios respectivos donde el donante que va a recibir el órgano ya es conocido y digamos de alguna manera está esperando este órgano y por lo tanto la trazabilidad, que es lo más importante, está garantizada. Por lo tanto, mi llamado a la gente que nos está viendo en este minuto es a perder ese temor, digamos, porque siempre el órgano, si bien uno no conoce el donante final del órgano, de alguna manera permite quedar con la tranquilidad que el órgano de su familiar o incluso un hijo va a llegar a buenas manos y que va a dar vida a otra persona que está con una necesidad vital. Sí, doctor Daniel Escorca, ¿cómo está? Marco Antonio Núñez, yo soy médico. Hola, Marco. ¿Cómo está? Qué bueno poder conversar sobre este tema clave. Me tocó, desde el punto de vista legislativo, reformar la ley de trasplantes hace varios años atrás en la perspectiva de aumentar la disponibilidad de órganos para realizar trasplantes en Chile. Básicamente estamos hablando de trasplantes renales, cardíacos, corazón-pulmón, hígado. La tecnología nos permite cada vez más ampliar las posibilidades de órganos que se trasplantan en un sistema, para que la gente entienda, donde el mercado aquí no opera. Acá hay una lista de espera de trasplantes en función de la compatibilidad genética urgente, además, y de la gravedad. Uno no puede andar comprando corazones o riñones en el mercado. Ocurre en otros países y es completamente ilegal y antiético. Es importante que la gente entienda que además se debe construir un proceso de procuración, es decir, el traslado del órgano en condiciones tal y en el tiempo necesario para que no se pierda. Hay países que lo han hecho muy bien, como España,
¿Cuál mal o bien estamos ahora, según su experiencia, doctor Daniel Skorka? ¿Y qué recomendaría para aumentar a partir de ahora la disponibilidad de órganos y los trasplantes en nuestro país? Mira, yo lo personal, que llevo bastantes años trabajando, como te decía, en unidad de paciente crítico, creo que la parte legislativa está bastante clara. El ministerio tiene lineamientos, guías clínicas, y todos los centros de salud, particularmente, también tienen sus protocolos internos de levantamiento de potencial donante, de procuramiento, de traslado de órganos, como tú bien lo has señalado, y recalcar tu idea de fuerza antes, digamos, de que en Chile todas las personas pueden acceder independientemente de su previsión, independientemente de su edad o su condición socioeconómica, por lo tanto es un beneficio universal a aquellos que necesitan el trasplante, por supuesto cumpliendo con los requisitos. Dicho lo anterior, yo pienso en lo personal que lo que está faltando, digamos, es hacer más promoción de campañas de vacunación, pero no solamente mostrando, digamos, el beneficio, sino que también de alguna manera desmitificando aquellos puntos que son más críticos, como por ejemplo aclarando de qué se trata la muerte cerebral, que el paciente efectivamente está fallecido, que va a haber un beneficio real y que no hay negocio detrás de la donación, o sea, desmitificando todo esto de una manera muy sincera, muy directa, y no reforzando tanto lo legislativo. Yo creo que todos los médicos que trabajamos en unidades de paciente intensivo contamos con protocolos. Y otra cosa que es súper importante, me gustaría agregar, es que hay que hacer más levantamiento y pesquisa, porque muchas veces en el día a día de una unidad de paciente crítico, que llegan varios pacientes graves, a veces perdemos el foco de los potenciales donantes, que al final es cualquier paciente que está en la unidad de paciente crítico, digamos. Y eso lo quiero decir con mucho énfasis, no necesariamente el paciente neurológico, pueden haber otros pacientes que tienen algunas otras enfermedades que lo pueden llevar a fallecer, que siguen siendo potenciales donantes, estando en riesgo vital, y por lo tanto esa definición caso a caso la visualiza el centro, la levanta el ministerio a través de los protocolos respectivos, se hace el análisis con la familia, por lo tanto por ahí también se pueden estar perdiendo posibilidades de donantes. Por lo tanto es un trabajo, yo diría, de equipo, desde el alineamiento central del ministerio, pero también generando compromiso en las instituciones de salud pública y privada en hacer este levantamiento como una meta institucional, por ejemplo, que permita de alguna manera asegurar tener la disponibilidad de órganos para todas y todos los chilenos que están hoy día necesitando, como tú bien decías, 2.200 y llevamos 380, entonces igual es bien preocupante. Perfecto. Escuchemos a Ana María Arriagada, presidenta de Colmed, en exclusiva para Próceres. La situación de la donación y trasplantes en Chile, si bien ha mejorado, recordemos que el año pasado tuvimos una cifra de donantes de 11 donantes por millón, y hemos ido aumentando también el número de trasplantes, incluso la complejidad de los mismos. Sin embargo, el país se encuentra estancado y claramente la cifra de donación y los trasplantes no dan cuenta de la necesidad en listas de espera, donde casi 3.000 personas esperan un órgano en nuestro país. Entonces, la verdad que aquí el problema se puede dividir en dos. Hay un problema que tiene que ver con la comunidad. ¿Cómo hacemos con más campañas de educación, pero sobre todo vinculándonos, entre otras cosas, con el Ministerio de Educación, para lograr meternos en la comunidad? Enseñarle a las personas que donar es dar vida, enseñarles conceptos de trascendencia, de aceptación de la muerte y sobre todo de salud, de autocuidado y del beneficio que significa tener una política de donación y trasplante. Situación de... Perfecto. Andale. Sí, que le quiero preguntar a Marco Antonio, que bueno, trabajó en la implementación de la ley, o al mismo Daniel, respecto de cómo opera el sistema. Me atropellan, llego a la UCI. ¿De la UCI llaman dónde para decir llegó este gallo como posible donante? Mira, el doctor es el experto, pero hay un concepto que yo quiero recalcar. En cada hospital donde hay una unidad de cuidado intensivo y básicamente un hospital complejo, nivel 3 hacia arriba, existe un equipo coordinador de trasplante, que es el encargado desde el punto de vista administrativo y clínico de aplicar los protocolos y cumplir la ley. Y ese avisa que yo llegué grave y que... Inmediatamente hay transporte aéreo, básicamente con una baja temperatura, manteniendo las condiciones óptimas de ese órgano. Hay una lista... Y activa el banco de trasplantes, por decirlo, de órganos, por decirlo. Hay una lista que es ciega en términos de qué persona es, qué previsión tiene. Doctor, ¿y cuál es esa lista? ¿Es en orden de urgencia por la enfermedad o en orden de inscripción? Son varios los factores, este es el más importante. Yo preferiría que el doctor Skorka, que es un experto en esto, nos detallara el funcionamiento del detalle. Daniel, por favor.
¿Perdón? No, escuché No, la que pregunta. Marco Antonio parece que... No, por favor, doctor, adelante. Sí, no, mira, el proceso parte, como decía, desde que tú sufres el accidente haciendo la ruta, paciente llega a la unidad de paciente crítico y uno rápidamente, por la condición del paciente, debiese alertar a su protocolo local, que es lo que decía, cada institución lo tiene, que existe un potencial donante. Luego existe un equipo de procuramiento del centro y de potencial donante que analiza el caso, le hace seguimiento y también entrega directrices e instrucciones a todo el equipo de la unidad de paciente crítico de cómo proceder, porque para lograr una donación de un órgano, ese órgano tiene que estar preservado en muy buenas condiciones. Sí. Por lo tanto, indistintamente que el paciente esté fallecido, por ejemplo, de una muerte cerebral, uno tiene que mantener ciertas condiciones clínicas, con medicamentos, con infusiones, para que esos órganos al momento de ser extraídos del cuerpo estén en buenas condiciones para el trasplante. Por supuesto que existe una comunicación permanente con el Ministerio, donde todas las logísticas que viene explicada el doctor, de traslado del órgano, que puede ser mediante avión, muchas veces los órganos viajan eso le quería dentro del preguntar. país, ¿cierto? Hay siempre Eso- disponibilidad para sí. eso, ¿no? Es que esa es la pregunta. No sé, accidente en Antofagasta. Y la primera persona que necesita un órgano está en Punta Arena. Hay un avión dispuesto. Claro, y que hace match con ese... Exactamente. ¿Hay un avión dispuesto de inmediato para el traslado? Existen políticas de las cuales el traslado de órganos también muchas veces la apoyan instituciones de Fuerzas Armadas. Eso es decir, es una colaboración bien transversal. La Fuerza Aérea o quien tenga disponibilidad del traslado del órgano centralizado por el Ministerio hace que ese órgano llegue en la mejor condición de trasplante. Muchos centros, muchas veces también para aclarar, el procuramiento se hace a veces en el mismo centro, si existen las condiciones de pabellón, de especialista, etcétera, para poder extraer la pieza que se necesita, o en su efecto también eventualmente uno podría trasladar al paciente para que se haga el procuramiento en caso, digamos, que no dispone del recurso del hospital, o un hospital de mayor complejidad donde exista la posibilidad de hacer el procuramiento. Por lo tanto, esta red funciona bastante bien. Insisto, yo creo que el problema es Tiene que ver con la pesquisa, educación. pero también con aumentar la pesquisa. Quiero ser súper enfático, porque en el fondo, si no nos enteramos que tenemos un paciente y no activamos nuestros equipos locales de nuestros centros de atención público-privado, indistintamente que exista todo un marco legal, legislativo, no llegamos a la bajada de Perfecto. detectar al donante y lograr efectivamente trasplantar a otro paciente que necesita el órgano. O sea, tal como lo dijiste, es último, un trabajo en equipo, Daniel. Sí, y no solamente eso, quería responder lo último que me habían consultado. O sea, ¿cuáles son los criterios de la que lista, una persona sí. reciba o no reciba un órgano? Uno podría pensar que esto tiene que ver con un tema económico, que tiene que ver con una lista de espera como Sí, la que sí. estamos viendo hoy día, digamos. No, acá no ocurre así. Dependiendo del órgano, siempre se da prioridad primero a el paciente que tenga el match del órgano cuando es con donante vivo, o sea, una persona que va a entregar el órgano en vida, o en su efecto por gravedad, que es uno de los criterios más importantes. Por ejemplo, déjeme ponerle solamente un ejemplo: un paciente que tiene insuficiencia hepática aguda, que es una enfermedad fulminante al hígado, que puede ocurrir por distintos motivos, Es prioridad. es prioridad nacional, porque ese paciente fallece rápidamente de no generarse el trasplante, independiente de los soportes que nosotros tenemos disponibles hoy día. Por lo tanto, cae a prioridad 1 por sobre cualquier otro que está esperando, digamos, Daniel, trasplante. muchísimas gracias por este contacto. Quedó claro, ojalá que tengamos mucha suerte. Es un avance y hoy preocupante en nuestro país. Agradezco inmediatamente Sí, yo me al quiero doctor despedir Marco agradecido. Antonio, por favor. Tocamos temas de salud mental, de consumo de sustancias, de trasplante, temas claves para la salud. Felices aquí en Próceres, nos vemos pronto. Muchas